Daremos inicio con nuestro seminario acerca sobre la vulnerabilidad social. Recordarles y aclararles que este seminario está organizado por el Proyecto 1 de Vulnerabilidad Social del BLIR UOS UCB SP, con el programa de Estrategia País. Ese programa tiene un convenio de la Universidad Católica Boliviana San Pablo con universidades belgas y con el Centro de Investigación en Ciencias Sociales. Como intermedio quisiera aclararles que al entrar al auditorio, se les han ido entregando unos ticketcitos para la entrega del libro que será posterior al evento. Para dar inicio con nuestro seminario, le cederé la palabra al licenciado Marcelo Guardia para dar unas palabras introductorias. Por favor, un fuerte aplauso para el licenciado Marcelo. Gracias, muy buenas tardes, gracias por estar presentes aquí, gracias a nuestros invitados de la provincia de Tiraque que están aquí honrándonos con su presencia, bienvenidos. Nosotros como universidad trabajamos en el marco de este proyecto grande que se llama Estrategia País, que tiene 5 ejes temáticos, uno de ellos es vulnerabilidad social, otros son de agua, seguridad alimentaria, etcétera. Entonces nosotros le llamamos P1 a este eje que es vulnerabilidad social, donde trabajamos temas relacionados con familia, con derechos, con cultura, con temas vinculados a las disciplinas de las ciencias sociales. Y desarrollamos investigaciones hace 3 años. Actualmente estamos queriendo aproximarnos a una institución que se llama Comuju, cuyos representantes están aquí presentes. Comuju es el Comité de Juventudes, Comuju municipal, ¿no? Comité Municipal de Juventudes, así es. Es una organización muy grande de jóvenes que tienen muchas preocupaciones y actividades importantes que desarrollan planificando anualmente estas actividades y nosotros tenemos interés en trabajar con ellos, por eso están aquí también presentes. Voy a pedirte por favor, Iván, que me la pases. No, la anterior, ya. No, la anterior, perdón. Esta. Bien, aquí van a poder ustedes ver algunos temas demandados por la comunidad de Tiraque el año pasado. Hicimos un diagnóstico importante con familias, con personas mayores, con jóvenes y todo, de donde pudimos obtener estas temáticas que son de interés. Esto es importante recalcar porque las investigaciones que nosotros realizamos son investigaciones que parten de la necesidad de la comunidad. Nosotros no vamos a imponer temas, simplemente nosotros vamos a preguntarles qué cosa les preocupa, qué problemas existen para que podamos investigar y entonces ellos nos dicen. Y estos son los temas que han salido. Por ejemplo, uso de celular por parte de jóvenes. Entonces es una preocupación que especialmente lo tienen los padres y los estudiantes, también los docentes, obviamente, y las instituciones en general. Migración y desintegración familiar es otra temática importante que también tiene que ver con la integración de la familia, los movimientos que hacen las personas saliendo de la población, de sus comunidades, viajando hacia otros lugares del país o también al exterior. Otro tema que les preocupa es el cuidado del medio ambiente. Comuju también tiene un eje de trabajo que es medio ambiente. Entonces, estos temas coinciden un poco con las temáticas que les preocupan a los jóvenes en Tiraque. Cuidado del medio ambiente, como ustedes saben, es desde tratamiento de agua, cuidado de las fuentes de agua, contaminación del aire, etcétera, etcétera. Influencia de las redes sociales en la construcción familiar. Es otra temática interesante porque, como ustedes saben, las redes sociales han copado toda nuestra actividad cultural en los últimos años, no solamente en el área rural, también en el área urbana. Y obviamente hay potenciales muy importantes que pueden ser aprovechados en las redes sociales, así como también hay riesgos y de esos temas hay que trabajar educativamente de manera interactiva para que no se conviertan en permanentes problemas de la sociedad. Conflictos de poder entre padres y defensorías. Bueno, hay un tema que les preocupa especialmente a los padres porque dicen que los valores que ellos tienen a veces no coinciden con las instituciones del Estado.
consumo de bebidas en la sociedad, la familia, jóvenes y adultos. Eso también tiene que ver con la preocupación de los padres porque a algunos jóvenes les gusta el traguito y entonces empiezan a hacer cosas así que excesivas, ¿no? Entonces, esos temas hay que discutirlos, hay que, antes de estar cuestionándolos de manera punitiva, digamos, castigando, hay que conversar, hablar entre todos los actores para que de manera conjunta se generen políticas, no solamente que involucren a los jóvenes, sino a los padres, a los profesores, a las instituciones de todo el municipio, organizaciones, etcétera, para que todos vayan de manera conjunta desarrollando acciones que vayan mejorando la situación. Producto de esto, producto de este trabajo, durante este año hemos hecho ya algunas investigaciones, entonces estamos publicando un libro. La oportunidad de este evento es la presentación de ese libro, solamente que, como ustedes han recibido una boletita amarilla que dice vale por un libro, el libro no ha salido todavía de imprenta, o sea que está entrando al horno y va a salir yo creo que esta semana o la próxima. Y entonces les vamos a decir, porque tenemos sus correos y sus teléfonos, qué día van a poder pasar a recogerlo, ¿ya? De todas maneras, aquí ya les voy presentando. Esta es la tapa del libro, se llama Vulnerabilidades en los valles de Cochabamba, porque aquí están incluidos los trabajos más importantes de este año sobre lo que se ha desarrollado en Tiraque, pero también hay algunos que salen un poco del eje de Tiraque. Por ejemplo, hay unos en Racaipampa, que ha sido desarrollado por un tesista de la Universidad Mayor de San Simón, que se llama Percepciones sobre el Cambio Climático, Consumo Mediático, Comunicación Organizacional en Racaipampa. Hay otro que está hecho en el Distrito 9, si no me equivoco, y en Sacaba, que el doctor Juan Manuel, que está aquí presente, después nos va a exponer. No voy a entrar en detalle aquí para hablar de esos trabajos, porque cada uno de los autores va a poder explicar en unos minutos todo lo que aborda esta temática. Entonces, lo que simplemente quiero decirles es que es nuestro interés, nos hubiera gustado tener mayor participación de la población, de los jóvenes, de Comujo, por ejemplo, de Tiraque, pero estamos en una época muy difícil, los conflictos nos han movido las agendas, así que con seguridad el próximo año vamos a tener un trabajo mucho más amplio. Bienvenidos también a todas las personas que nos están visitando de la Universidad de San Simón y de otras instituciones o interesados en general que están aquí presentes. Muchísimas gracias por su presencia. Agradecemos al licenciado Marcelo Guardia por sus palabras introductorias. Ahora daremos paso al seminario, daremos luz verde a nuestro primer panelista expositor. Invitamos al licenciado José Martín Cabrera Terrazas a pasar a la testera, por favor. Él es psicólogo, investigador de la Universidad Católica Boliviana. Su trabajo se elaboró con Andrea Alejandra Vargas Calle. Ella también es psicóloga y docente investigadora de la universidad también, y ella es de la carrera de psicología. Por favor, un fuerte aplauso para el licenciado José Martín. Bien. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por venir. No es necesario. Les voy el día de hoy exponer un poco la experiencia que hemos tenido con la que ha sido mi tutora de tesis, Andrea Vargas. Con ella hemos un poco tenido la oportunidad de incursionar en la investigación, pero de una manera diferente. Hemos intentado acercarnos a la comunidad de manera en que puedan, de alguna manera, tal vez mimetizarnos dentro de lo que ellos hacen, pero también para ir encontrando esas voces que a veces se encuentran ocultas entre medio de todas las problemáticas que podemos ver en la sociedad, ¿sí? Entonces, inicialmente, lo que hemos hecho ha sido trabajar en Tiraque con todo lo que es este proyecto BLIR y el P1 específicamente en vulnerabilidad social, y lo que hicimos fue empezar a entrar a las comunidades conversando con la gente que estaba abierta a este tipo de conversación, de estas preguntas que usualmente no nos hacen, ¿no? De
¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo funcionan las cosas aquí? Pero en una suerte de conversación, ¿no? No en una entrevista, sino en una suerte de conversación. Y de esa manera nos hemos dado cuenta que probablemente a donde teníamos que llegar era a los jóvenes, ¿sí? Entonces, la manera más lógica de llegar a los jóvenes era por medio de las unidades educativas. Así que, por medio de contactos que ya fuimos haciendo con todas estas visitas que hacíamos a la comunidad en la que estábamos trabajando, hemos podido dar con una de ellas, que es el Juan José Carrasco, que hasta el día de hoy nos abre las puertas para que trabajemos ahí. Y en realidad este trabajo, todo este documento que hemos generado, es a partir en realidad solamente de dos experiencias, dos grupos focales, que no han sido los únicos que hemos hecho, pero que en realidad han sido los que nos han dado la información clave, pero por supuesto necesitamos una base anterior a todo eso. Ya entrando en detalle, nos hemos dado cuenta, y por eso hablamos de piezas faltantes en la construcción de la realidad. Las voces de los adolescentes estaban muy invisibilizadas, muy ocultas dentro de todo esto. Entonces, a nosotros nos interesaba ver no qué tanto podían decirnos, porque seguro que tienen un mundo para explicarnos, sino más bien lo que queríamos era ver si ellos tenían alguna percepción de por qué estaban tan invisibilizadas sus voces, ¿no? Entonces, la pregunta inicial que hicimos en estos grupos focales fue: ¿qué crees que les preocupa tanto a los adultos, de los jóvenes, ahora? ¿Por qué están tan preocupados por ustedes? Porque todo lo que dicen y todos los problemas que mencionan es alrededor de la juventud, ¿no? Entonces ha sido bien interesante que dentro de estos grupos focales hemos sacado temáticas súper importantes que probablemente han abierto espacios para las siguientes investigaciones que vinieron. En el grupo focal de ellos, y les voy a ir haciendo citas textuales porque me interesa de nuevo visibilizar esas voces, decían: el progreso del país se basa en nosotros, aunque muchos no apuntan a eso y se quedan en los campos. Entonces eso nos ha dado oportunidad de ir viendo el tema del futuro y de las proyecciones que ellos tenían en relación a sus vidas, ¿no? Entonces ahí había una divergencia entre la idea de que tenían que estudiar, tenían que progresar, y el trabajo en el campo. Ellos estaban seguros y conscientes de que era el trabajo que mejor hacían, que sus padres les habían transmitido, pero que de todos modos eso no les generaba progreso. Y eso ha sido bien interesante porque en realidad me parece, o nos ha parecido, que entre medio que íbamos conversando no había esa necesidad clara de tener que salir y progresar, sino que usualmente las cosas que ellos elegían era para volver, ¿no? En este sentido, por ejemplo, decía, no te eleves tú, ¿no? Al final, no te eleves tú, sino que el público celebre. Los chicos decían, especialmente los varones decían: nosotros queremos ser cosas que puedan hacer que representemos a de dónde estamos viniendo. Por ejemplo, decían: yo quiero ser piloto de carreras de rally. ¿Por qué? Porque aquí en Tiraque se corre, quiero que me miren, quiero que sepan, quiero ganar por ellos, ¿no? Entonces ha sido de repente, de nuevo, la idea de no superarse por salir, por tener mejores cosas, sino para representar al lugar de donde están viniendo. Sin embargo, en este superarse, en esta proyección, también hay cosas interesantes, ¿no? Hay brechas generacionales, por ejemplo, con la tecnología, ¿no? Uno de los problemas más grandes que nos han presentado las personas mayores con las que hemos podido conversar era la tecnología, que estaba tergiversando un poco el pensamiento de los chicos. Y en realidad ellos decían: es que se está utilizando mal, ¿no? La idea podría ser que de repente, ¿por dónde está? Bueno, en una de las citas de los chicos decía: es que no confían en nosotros, pero con la tecnología ya las cosas podrían ser diferentes. Podrían agarrar y ponernos una videollamada y nosotros les mostramos con quiénes estamos, dónde estamos, a qué hemos salido, y se podrían quedar tranquilos, pero no les gusta porque creen que todo esto está mal. Entonces, de nuevo, eso nos ha dado un poco de conducto a ver por dónde estaba yendo esta problemática y que los adultos no habían podido identificar, ¿no? Y que era bien visible para ellos. En el grupo focal de las chicas, por otro lado, la cosa se ha tornado un poco más hacia el proceso de construir la identidad, ¿no? Entonces decían, por ejemplo: nosotras estamos aquí y no salimos, no nos movemos, estamos constantemente en la casa, tenemos muchas labores, tenemos el colegio, la casa, nuestros hermanos, y de repente incluso las elecciones que tomaban para sus futuros laborales, si quieren,
o profesionales eran, por ejemplo, yo quiero ser chef, quiero estudiar gastronomía porque quiero abrirme un restaurante aquí, pero además porque quiero atender de mejor manera los eventos que tienen mis papás cuando se reúne la gente, cuando traemos a los vecinos. Entonces, de repente otra vez esta idea de volver, ¿no?, al lugar de origen, de hacerlo más grande, pero ellas ya no era para Tiraque, sino para sus familias, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de familia también, si hablamos de embarazo adolescente, ellas mencionaban un poco esta idea de que si te embarazas, lo que está sucediendo es que desaprovechas la confianza de tus papás, ¿no? Sin embargo, de nuevo, bien interesante, porque como ha sido un tema tan controversial, porque parece que la cantidad de embarazos ha subido mucho, ellas decían, a mí me gusta escaparme de mi casa, me gusta, me genera adrenalina, porque no me dan permiso, de nuevo, ¿no?, porque estamos aquí siempre, no nos dejan movernos, me genera adrenalina, y lo interesante es que salgo, y con este tema de los embarazos, si salgo, voy a salir con mis amigas y vamos a volver todas juntas, porque alguna vez que hemos salido con un chico nos han dejado por ahí y han pasado cosas terribles, entonces salimos y salimos todas juntas y volvemos todas juntas. Entonces, de nuevo, no hemos realmente ido al fondo para ver qué soluciones podrían haber, pero te ayuda a visibilizar un poco que estas voces, estas piezas faltantes probablemente tengan las soluciones a muchas problemáticas que ellos mismos como adultos han encontrado en Tiraque, ¿no? Entonces, para finalizar un poco, porque estamos un poco cortos de tiempo, es bien interesante que nos hemos dado cuenta que de repente hay algunas divergencias entre las preocupaciones de los adultos y las preocupaciones de los jóvenes, pero justo por eso, porque parece que algunas de estas están resueltas por ellos mismos. Ya han encontrado caminos, han encontrado posibles soluciones, ¿no? Y de repente están como en una esfera como muy sobreprotegidos, como incluso están siendo subestimados por los adultos y se los ha visto así como a un ladito, desconectados de la realidad, desconectados de su mundo, y estas cosas que son tan interesantes se quedan flotando en medio de la nada, ¿no? Entonces, el trabajo que hemos estado haciendo y que seguimos haciendo es en relación a estos chicos, pero era importante en este documento visibilizar que de repente problemas que no solamente están en Tiraque, sino que están en muchos otros lugares, inclusive en nuestra sociedad aquí ahora, que bueno, es una hora de distancia, tienen solución en la misma voz de los chicos y de las chicas, ¿no? La visibilización de las voces de los jóvenes era importante. Igual había que aclarar que hay una desigualdad en las expectativas sociales, ¿no? Es decir, de repente, incluso en Tiraque, en el lugar en el que estamos trabajando, hay muchas diferencias entre la gente que vive en el pueblo, en la parte del centro, y los personajes que están viviendo en las comunidades aledañas, ¿no? No tienen las mismas perspectivas porque no tienen las mismas oportunidades, y eso es claro. Por otro lado, lo que sí es generalizado es la demanda de empoderamiento. Quiero poder, quiero que me escuchen, quiero hacer, quiero decidir, yo quiero, ¿no? Y eso es importante porque de repente algo que los adultos totalmente en Tiraque y en la mayoría de los lugares a los que vamos es, tú eres joven, no sabes lo que quieres. Sí, sí saben, quieren poder, ¿no? Entonces, para finalizar, lo que sí hay es un pedido de oportunidades para participar en una construcción colaborativa, porque encima no quieren para ellos nada más, como les decía al principio, quieren para su pueblo, quieren para sus familias, quieren para algo más grande. Una de las frases para terminar que nos decía uno de los chicos era, yo quiero ser grande y quiero ser feliz, pero quiero serlo porque soy el futuro del país, ¿no? Entonces eso nos ha dado el norte para continuar con este trabajo. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado José Martín Cabrera Terrazas por su agradable exposición. Ahora invitamos a la investigadora Camila Jiménez. Ella fue estudiante de la universidad, la estudiante Camila Jiménez, perdón. Ella es investigadora y estudiante de la Universidad Católica San Pablo, y ella es miembro de la Sociedad Científica Estudiantil de la carrera de Comunicación Social. Un fuerte aplauso, por favor. Ya, buenas tardes.
Yo he hecho este tema alrededor de lo que son las Bartolinas y la identidad de las Bartolinas. Entonces, el tema es identidad de la mujer en las Bartolinas, ¿no? Porque sabemos que en Tiraque hay una central provincial de mujeres y ahí están muchas dirigentes y muchas Bartolinas. Entonces, vamos a empezar un poco con teoría. Según Jiménez, es uno de los autores que habla mucho de la parte de la identidad, hay 3 tipos de identidades: la identidad histórica, la vivida y la proyectada. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha ido a Tiraque y se ha hablado con muchas de las Bartolinas que son dirigentes y se ha empezado a ver historias de vida de cada una para poder ver cuál es la identidad de ser mujer para ellas. Se empezó con la identidad histórica, que es la que se ve ahí arriba. Y ahí atrás está una de las Bartolinas, se llama Doña Nicolasa. Entonces, se empezó con la identidad histórica. La identidad histórica, según Jiménez, trata de mostrar eventos o acontecimientos relevantes para crear una colectividad. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto cuando se les preguntaba? Digamos, algo así como, ¿cómo era en tu casa de chiquita? ¿Qué hacías vos cuando eras chiquita? Y empezaban a contarte experiencias de vida. Siempre retornaban a la parte de su familia. ¿Por qué? Porque la familia ha sido bastante importante. Según Stuart Hall, ese otro es muy importante para el significado de uno mismo. En este caso, ese otro, su familia, sus maridos, sus hermanos, son muy importantes para el significado de las mismas, como en todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que te decían? A la mujer, allá arriba, a la mujer si no hace cualquier cosa, puñete y patada agarraban, pero ahora ya no. Entonces, vamos a retomar esta cita más adelante para la identidad vivida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A una de las dirigentes, que es doña Martita, le he preguntado cómo era en tu casa, cómo te llevabas con tu mamá. Y ella decía, tú tienes que cuidar a las guaguas porque las mujeres, ¿para qué van a estudiar? Si vemos en la parte de la cosmovisión andina, siempre hay una dualidad, el hombre y la mujer, ¿no ve? Es el chachahuarme, que al final es lo que las Bartolinas están buscando. Pero en este caso, en esta complementariedad, se ve que la mamá le dice, tú no vas a estudiar, él sí estudia, el hombre sí estudia, la mujer no. ¿No ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes que ir a pastear ovejas y tienes que ir a pastear vacas, porque los hombres aquí tienen que estudiar, porque las mujeres no hacemos nada, no llegamos a ser dirigentes. Pero ¿qué pasa? Doña Martita, ahora vamos a ver más adelante, es una de las dirigentes, ha estado como 4 gestiones de dirigente en la base de los hombres, ni siquiera en la base de las mujeres. Pero ¿qué es lo que ha pasado? En esta dualidad, ¿no ve? La mujer no podía estudiar, no se le permitía, ¿no? Y es más, su mamá le decía, tú no, tú sirves para lavar platos, sirves para pastear ovejas y te encargas de cocinar. ¿Qué es lo que pasa? Las prácticas de los sujetos presuponen esos marcos de significación. Entonces, a través de estos marcos de significación, ellas veían su realidad. Por eso ellas decían, bueno, sí, yo no estudio, yo pasteo ovejas, digamos, ¿no ve? Porque a través de estos marcos de significación, tú vas viendo estos referentes que tú tienes, vas viendo tu realidad y vas actuando según esa realidad. Entonces, esta es la identidad histórica. Y por eso doña Martita dice, yo sufría y por eso yo he decidido casarme. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha decidido casarse, pero todavía teníamos esa dualidad, ¿no ve? Yo no trabajo, él sí trabaja. Yo pasteo ovejas, él trabaja, él estudia, él es dirigente, yo no. Esto pasaba en la identidad histórica, es como la primera identidad, digamos. Entonces, es necesario tener procesos de reconocimiento y perpetuaciones de las representaciones. Y con esto vamos a pasar a la identidad vivida. ¿Qué pasa en la identidad vivida? La identidad vivida, o sea, la identidad en sí no es más que la cultura interiorizada. ¿Qué pasaba en su cultura? Ella no podía estudiar, ¿no ve? Entonces es la cultura interiorizada, pero por los mismos sujetos que consideraban bajo el ángulo de su función diferenciadora. Entonces yo me diferencio de él de mí. Y contrastiva en su relación con otros sujetos. Pero en la identidad vivida hemos visto un quiebre. En el caso de las Bartolinas. ¿Por qué? Porque el rol de la mujer ahora ha cambiado. Aquí ha habido el quiebre. Y Guber dice que el diálogo es tan importante, que en este caso el diálogo ha sido tan importante para empezar este quiebre. Porque ahora no me dejaría levantar y con mi zapato y con un puñete en su cara le daría. Esa es doña Nicolasa. Cuando le he preguntado esto, le he dicho, ¿cómo es tu esposo, doña Nicolasa? Y me ha dicho, mi esposo era malo, me pegaba. Pero ahora le digo, ¿te dejarías pegar? Entonces, doña Nicolasa, debe ser más o menos de esta estatura, se ha parado y me ha dicho, no, así le haría. Ha agarrado su mano y me ha dado, o sea, como que ha hecho así hacia mi cara. No, así le haría. Entonces, estaban todas las Bartolinas, todas se han reído, pero ya es parte de ellas, ¿no? Ya es como, no, yo ya no me dejo hacer. Aquí ha habido un quiebre. ¿Por qué? Porque había esta parte del diálogo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes teníamos como esta parte del significado, yo no estudio, ¿no ve? El significante, no estudio, que estaba cargado por un significado.
que era parte de su experiencia de vida, el sentido, era parte de la experiencia de vida. Pero el momento aquí ha habido dos actores importantes para hacer este quiebre y la experiencia de vida cambie. Entonces, los dos actores importantes son uno, está muy presente en su discurso, uno han sido las organizaciones que han han ido ayudando y mostrando que tienen derechos, que a la mujer no se la pega, que la mujer es importante, que tienes un rol. Entonces, ¿qué les ha dado estas organizaciones? Esta capacidad de acción. De a mí yo no me pego, ahora yo me levanto y con mi zapato le voy a dar, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque ya tenemos nuestros derechos, ya conocemos a través de los talleres, ya conocemos qué es nuestro derecho. Entonces, aquí ha habido el quiebre a través del diálogo con Inca, pero Inca ha sido una de las que ha trabajado mucho en Tiraque. Pero, ¿qué es lo que pasa? Después de Inca tenemos otro actor importante que es Evo Morales, que está presente en el discurso de todas las Bartolinas, o si no es de todos, de la mayoría. ¿Qué es lo que pasa? Ha habido, y vemos ahí arriba, dice, proceso de reconocimiento, perpetuaciones de las representaciones. Había un proceso de reconocimiento en el momento que Evo Morales ha llegado a ser presidente. Ellas se han reconocido. Entonces ha dicho, si él puede ser presidente indígena, ¿por qué yo no? Campesino indígena, ¿por qué yo no? Entonces ellas te dicen, yo me siento representada, me siento parte de. Entonces es una parte muy importante de la identidad y de identidad vivida. Ellas se sienten parte de. Entonces, por eso, dice, yo he sido dirigente a base de los hombres, no he sido de las mujeres. He trabajado yo dirigente 4 gestiones, gracias como me ha valorado mi comunidad de Chacumayo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El momento que hay un reconocimiento de ese otro hacia mí, ella dice, ella se siente ya, he sido dirigente y puedo ser dirigente y puedo ir mucho más allá, ¿no? Porque ha sido reconocido tanto por Inca, ha sido reconocido que Inca ha sido la organización que ha trabajado con ellos y ha sido reconocido también por su mismo presidente y por su comunidad, ¿no? La identidad histórica se ve que había una violencia hacia la mujer, pero en la identidad vivida hay un quiebre. Y mucho tiene que ver con ese diálogo, con que ellas han podido como apropiarse de los diferentes referentes que habían alrededor para que ellas puedan decir, ahora yo puedo ir mucho más allá. Entonces, aquí la autoridad no existe sin mismidad, que es lo que estamos hablando un poco de cómo ha pasado con el expresidente. Entonces, les da un sentido de pertenencia. Yo puedo hacer esto. El ser reconocido por los demás sujetos con quienes interactuaban para que exista social y públicamente, que ha sido porque han sido reconocidas por su propia comunidad y han llegado a cosas que su mamá, doña Martita, le decía, vos no vas a llegar a ser dirigente. Y ha sido dirigente 4 gestiones, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Ha sido reconocida, tanto como individualmente como colectivamente. Entonces, la identidad vivida ha cambiado totalmente. Ahora vamos a ir a la identidad proyectada. La identidad proyectiva fundada en un proyecto regional, es decir, en una representación más o menos elaborada de futuro de la región. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, tenemos aquí el Chachahuarmi, que ha sido una de las cosas que las mujeres han peleado, es la equidad de los derechos. Yo hago una cosa, mi esposo hace otra cosa, pero podemos hacerlo juntas, ¿por qué no? Ahora la mujer ya no se encarga solo de criar el hijo. Ahora el hombre también puede criar, y ellas dicen 50-50 está bien, o sea, yo puedo cuidar a mi hijo, pero a veces tengo que ir a mis reuniones y él también pues tiene que cuidar a mis hijos, ¿no ven? No solo yo. Entonces ya cambia la identidad proyectada. El hombre tiene que aprender también. ¿Acaso la mujer no más cocina? Tiene que aprender, claro, tiene que saber el hombre y la mujer lo mismo. Esta entrevista a doña Máxima. No, entonces, ahí está, la mujer tenemos derecho de ir, tenemos derecho de estar 50-50, tenemos que ir las mujeres y nosotros queremos ser valoradas, no se nota, pero dice valoradas como mujer, ¿no? Entonces ya ha cambiado. ¿Por qué? Porque en un principio, según escrutinio, la mujer es la que da estas pautas de las tradiciones y las cosas para que sean los marcos de referencia, ¿no? Cuando son chiquitas, la madre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí se rompe en la identidad vivida de las Bartolinas, y es la parte de las conclusiones, ¿no? Se rompe la identidad vivida y ya ellas dicen, yo ahora le voy a enseñar a mi hija. Y mi hijo igual tiene que saber cocinar, porque solo la mujer tiene que saber cocinar. Si yo puedo llegar a ser dirigente, mi hija también puede llegar a ser dirigente, ¿no? Entonces, ha cambiado todo el proyecto. Entonces hay un reconocimiento tanto individual como colectivo, la interacción con la otredad, en la cual se encuentran procesos de reconocimiento con el otro que van afirmando el sentido de pertenencia, que es lo que se ha visto ahora en las Bartolinas. Ya no hay la parte de violencia, ha habido un quiebre, y la identidad de vivida cambia. Entonces, la familia sigue siendo un factor importante, no van a dejarla de lado, pero ellas saben ya hasta dónde pueden ir. Y eso es todo. Gracias.
Agradecemos a la estudiante Camila Jiménez por su exposición acerca de la vulneración y los cambios que han habido en la comunidad de las Bartolinas. Ahora invitamos al magíster Miguel Luizaga. Él es comunicador social, docente e investigador de la Universidad Católica Boliviana San Pablo de su regional Cochabamba y es licenciado también en Filosofía y Letras. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muy buenas tardes, de verdad gracias por estar y gracias también por estar a quienes están presentes desde Tiraque, pues un cordial y caluroso saludo. Yo quisiera compartir algo muy pequeñito, en realidad es una investigación que hemos ido haciendo justamente en el municipio de Punata. Esto es parte de una investigación mucho más grande, les voy a comentar, porque me interesa en este momento como que contrastar generaciones, contrastar también no solamente estas generaciones, sino también contextos. Y una de las ideas que ha ido surgiendo es la posibilidad de ir construyendo nuevas masculinidades y nuevas, le vamos a denominar por el momento, no sé si con tanta precisión, femineidades. Es decir, de alguna manera, todo el tiempo a nivel de discursos, porque eso es lo fuerte del asunto, a nivel de discursos estamos construyendo, reconstruyendo. Hasta cierto punto haríamos una homologación directa con lo que es la cultura en realidad, ¿no? Porque tiene las mismas características. Sin embargo, hay una suerte de caos en esto de los discursos que todavía no terminamos de entenderlos. Y ese caos es que, por ejemplo, no es tan sistemático que 1 más 1 es 2, no es así. Es jaspecitos, medio de este colorcito y de aquel, entonces es muy variable. Entonces quizás responde a una lógica mucho más desde el punto de vista ontológico, quizá a una idea mucho más de lo apolíneo, lo dionisiaco, el desorden. En ese sentido, estas construcciones, desde la teoría, parece que hay una relación entre el discurso y la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que lo que digo, lo hago, ¿no? Entonces, me gusta el sol y bueno, en la realidad parece que eso es cierto. Eso es lo que nos va a plantear la teoría. Hall, Hogarth, de Gregorio, por ejemplo, está trabajando mucho en el tema de la construcción de las nuevas masculinidades y él va a plantear esa noción de decir lo que digo, el discurso, es coherente con la práctica. Sin embargo, en la realidad, en esto hay, si quieren, la mentira, hay quiebres entre lo que uno dice y lo que uno hace. Esos quiebres son complicados y entonces ahí hay un cuestionamiento muy serio a la lógica de Van Dijk, por ejemplo, de decir, entonces, estamos quizá analizando discursos falsos, en el fondo. Claro, Van Dijk nos va a decir, a ver, tranquilos, sin embargo, aquí es importante el contexto. Por eso es imposible estudiar discursos sin el contexto. Eso es, digamos, nuestro salvavidas para hacer un análisis del discurso que quizá sea más coherente con lo que queramos llegar o lo que queramos alcanzar como aproximaciones a la verdad. Y la otra lógica que siempre está en los discursos, lo que nos va a plantear ya Foucault también con lo que es el poder y las relaciones de poder que se dan en todo tipo de relación, hasta de pareja, no sé, de una relación de amistad, papá, mamá, etcétera. Siempre hay una relación de poder, ¿no? Entonces, esa relación también ya la asume Van Dijk, por supuesto, Eco en alguna medida, Saussure, por supuesto, en alguna medida, pero siempre está. En la investigación hemos hecho 3 ejes conceptuales a nivel de pregunta. ¿Qué te gusta ser? ¿Qué te gusta de ser varón o mujer, hombre o mujer? ¿Qué no te gusta de esto y qué cambiarías? Esos 3 ejes han sido las consultas que hemos planteado. Y en eso sencillo,
porque estas consultas se las ha hecho a jóvenes en el municipio justamente de Punata, en un ambiente muy, muy amigable, y dice, se reafirman todavía las ideas, por ejemplo, en H, hombre le vamos a decir, todavía en ellos les gusta en sus expresiones ser protectores, proveedores y trabajar. Así chiquito. ¿Qué encontramos, por ejemplo, en esta frase? Me gusta la idea de amar a una mujer, hacerla feliz, satisfacer sus necesidades, ¿no? Detrás de ese tipo de expresiones podemos encontrar que nos gusta proteger, que nos gusta proveer, etc. ¿Qué no les gustaría de ser varones? Muy poco de lo estético se ha encontrado, pero hay algunos elementos. No nos gustaría ser calvos, digamos, ¿no? Es un ejemplito, pero son pequeñas, no es muy fuerte. Y lo otro es el tema de qué cambiarían, lo que está en colorcito verde, ¿qué cambiarían? Hay una suerte de pesadez en los jóvenes por asumir la responsabilidad del hogar o asumir la responsabilidad de ser hijo mayor, etcétera. Les cuesta o pesa, mira, si ya no está mi papá, me toca a mí asumir este rol, ¿no? Entonces también el mismo de Gregorio va a plantear que hay sufrimientos en lo tradicional, como que consideraríamos como machismo. Allí también hay muchos sufrimientos detrás de los hombres, si quieren. Ahora, respecto a la mujer, ¿qué dice el varón? ¿No? Que es amada, que es el complemento, eso les gusta, que no les gusta. Es verdad, en el discurso dicen, no me gusta que sea segunda, porque las invitaciones incluso son a mí, y ella viene conmigo, ¿no? Pero sigue siendo esa idea, tiene todavía esa idea de que es complemento del varón. Y esto en las iglesias, sobre todo cristianas, obviamente esto es más fuerte. Y que no le gusta el carácter de las mujeres, ¿no? Más allá de las apreciaciones, es algo que no les gusta, digamos, a los varones de la mujer. Las mujeres, ¿qué nos dicen? Sobre los hombres, no es madre. También hay en las señoritas que hemos entrevistado una lógica de exclusividad de la maternidad. O sea, solo yo puedo ser madre. No hay la posibilidad de compartir esa noción con otros, con su pareja quizá, ¿no? Y lo otro es también que le gustaría, o que le gusta en todo caso de los varones, que son fuertes, ¿no? Aunque esta noción obviamente sin duda es todavía un poco replicable, ¿no? Porque esto más bien depende de los contextos. Alguien que se ha criado bien, con buena alimentación, es muy fuerte y se ha hecho ejercicio, etcétera, es otra cosa. No es que somos determinados biológicamente, necesariamente. Bueno, en relación a las mujeres sobre sí mismas, ¿qué les gusta? Dar vida, todavía con esa idea exclusiva de que solo ellas pueden dar vida. Y sabemos que esto es diferente, ¿no? Luego es los cuidados, algo que decían, ¿qué nos gusta de ser mujer? Nos gusta ser coquetas, nos gusta arreglarnos, nos gusta esto, eso también. Y lo otro, la sensibilidad, que no les gusta, que a veces no son capaces de hacer varias cosas, las ven como sexo débil, físicamente a veces se sienten afectadas, y lo otro que sí cambiarían en su consideración es, por ejemplo, asumir responsabilidad desde el punto de vista económico, ¿no? Por último, invitar al chico a su pareja, no lo sé. Entonces, fíjense que este es un pequeño ejemplo de cómo la construcción de los discursos sí parece relevante estudiarlos ahora, pero no desde la lógica muerta, desde solamente el texto. Es importante considerar los elementos contextuales que se van girando en torno a esto de los discursos, asumiendo que no hay determinismos, aquí no hay verdades absolutas, y lo otro, asumiendo la posibilidad de que esto sea muy caótico al momento de entenderlo. Muchas gracias.
Agradecemos al magíster Miguel Luizaga por su exposición acerca de los feminismos. Ahora hacemos la invitación a la licenciada María Esther Mercado. Ella es antropóloga y docente e investigadora del proyecto Cochabamba, Bolivia. Un fuerte aplauso para la licenciada, por favor. Bueno, ustedes van a ver las imágenes aquí de personas que son mayores. Ustedes saben que en Bolivia se define tercera edad a partir de los 60 años. Entonces, prácticamente tenemos un concepto de, obviamente, la edad es un camino, digamos, biológico, fisiológico, por el cual se van perdiendo diferentes características, digamos, que da a la juventud. Pero aquí de lo que se trata es de que la edad pensamos que es una construcción sociocultural, ¿no? Porque depende de las sociedades donde se viva para que la gente sea apreciada o no apreciada o ninguneada. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, tenemos unas imágenes de una señora aymara que en la cosmovisión andina a las personas mayores, a las señoras principalmente, se las considera las que hacen el camino, son las taquichiris. Entonces, toda la sociedad aymara siempre está pendiente de lo que dicen las personas mayores. Otra imagen de una señora de la Chiquitanía que está con un puro, con un tabaco en realidad, que son las personas que son las dueñas del conocimiento de la medicina tradicional y es la que cura las enfermedades que digamos no se conocen, las enfermedades como decimos míticas. Después vemos, ustedes la conocen ahí a la mamá Julia que acaba de fallecer, ha cumplido 118 años, es una señora quechua. Después tenemos aquí al medio una persona bien conocida, Silvia Rivera Cusicanqui, que es una persona mayor, pero y también vemos, ustedes lo deben conocer, ese actor Richard Gere. Después lo vemos aquí, la primera posesión de Evo Morales, el 2006 en Tiahuanacu, en el templo de Calasasaya, donde está conducido por una señora mayor. Esta señora mayor está al lado izquierdo, según la cosmovisión andina, las mujeres siempre están al lado izquierdo, y esta señora mayor lo conduce por todos los caminos. Ahí ustedes ven los diferentes aguayos que tienen y es la señora que lo ha llevado por todos los cuatro, digamos, esquinas del templo, es la que lo ha llevado. Después aquí ustedes ven una imagen de las personas que llevan a los señores de la tercera edad a los asilos, les llevan fiesta, les llevan comida ese día, el día del adulto mayor, los llenan de comida, de dulces, de fiesta, de baile y después los viejitos terminan pero con un dolor de estómago terrible y con una macurca bárbara por haber bailado diablada. Entonces, ¿de qué se trata? ¿No? Y después obviamente hay gente que quiere hacerles algo de bien a los mayores, entonces por eso también se preocupa. Pero ¿qué es lo que sucede? El artículo en realidad desmenuza toda la ley, que es la ley 369 de protección al adulto mayor, que en realidad es una ley bastante muy buena, bien importante. Pero sin embargo, aquí quien no conoce la ley que lo protege es el mismo adulto mayor, no conoce.
¿Quiénes conocen? Conocen personas, digamos, como yo, personas como cualquier persona que está aquí que tiene acceso. Como decíamos, Camila y también Martín hablaban del desconocimiento de la ley. Entonces, nosotros tenemos que conocer la ley, conocer nuestros derechos, principalmente de las personas vulnerables, ¿no? Y la tercera edad es vulnerable principalmente de las personas que son pobres, de las personas que son que viven en estado de abandono, de las personas analfabetas y todo eso. Entonces, el problema es ese, el problema es que esta es una sociedad que no tolera al viejo. Y eso se llama el edadismo, ¿no? Que es una discriminación al adulto, a la persona mayor, ¿no? Entonces, todo está vetado. Ustedes van a ver cuando tengan 35, 40 años, van a buscar trabajo y van a decir, no, ustedes tienen 40 años, van a decir, no, es hasta los 35 años. Entonces, ustedes se van a ir encontrando con bastantes obstáculos porque van a seguir cumpliendo años, van a seguir siendo mayores, ¿y qué es lo que va a pasar? Entonces, el conocimiento de los derechos humanos que todos tenemos que tener, tenemos que saber, eso es importante. Pero además es una sociedad que no tolera al adulto, al mayor, no tolera. Ustedes si se ponen a pensar cómo insultan en la calle, digamos, cómo se les sale un insulto a una persona que ha cometido algún error, por ejemplo, al cruzar la calle o al manejar. Ustedes se dan la vuelta, ven que es una persona mayor y ¿qué le dicen? No me digan fuerte, pero ¿qué piensan? Entonces, eso tenemos que cambiar. Y no solamente tolerancia a la persona mayor, es tolerancia al que es diferente a nosotros. Tolerancia, bueno, en realidad tolerancia es aguantarse, sino es aceptar la diferencia, aceptar la diversidad. Y ahí está, digamos, el reto como sociedad que tenemos para, digamos, ir cambiando nuestra mentalidad, ¿no? Entonces, eso tenemos que cambiar. Y por otra parte, digamos, si nosotros tenemos una forma de ser, de no aceptar, de no querer al adulto mayor o a la persona mayor, también nosotros como personas X tenemos una fobia de llegar a esa edad. ¿Por qué? Por el miedo de enfrentarse a una situación en la que se están enfrentando los adultos mayores. En todo esto hay diferencia. Los adultos mayores pueden ser personas que son bien preparadas académicamente, con ingresos, otras personas que esperan su jubilación, otras personas que no tienen nada más que el ingreso de los 350 bolivianos de la renta dignidad. ¿Cómo viven las personas? ¿Cómo son los asilos? ¿Cómo vive la gente en los asilos? Esperan la vida, salen a la puerta de calle y no sé si están esperando a alguien que los venga a visitar o si están esperando la muerte, ¿no? Uno no sabe realmente, son mundos totalmente diferentes que nosotros tenemos que conocerlos y tenemos que aceptar. O sea, tenemos que cambiar nuestra mentalidad como sociedad. Adulto mayor, ¿cuándo es la fiesta del adulto mayor? Llenarlos de chocolates, después un terrible dolor de estómago a los viejitos, el próximo año nos acordamos lo mismo. No, tenemos que cambiar esa mentalidad y aceptar la diferencia. Y, por ejemplo, en este momento, ¿qué es lo que yo estuve en una reunión del adulto mayor? ¿Y qué decía el presidente, un señor Flores? Qué contradictoria es la vida. Nosotros en este momento, donde debería haber más comunicación con nosotros, nuestros hijos no nos dan la importancia que nosotros merecemos. No nos dan la importancia que merecemos. Entonces, eso es bien complicado. Si ustedes, por ejemplo, están con sus abuelos, están con personas mayores, charlen con ellos. Son una biblioteca. Son los dueños de la palabra, son los dueños del saber. Y tenemos que cambiar nuestra mentalidad como sociedad. Nada más, eso es. Agradecemos a la licenciada María Esther Mercado por su exposición. Ahora cederé la palabra a la licenciada Ivonne Rojas, quien es comunicadora social, investigadora y docente de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Boliviana San Pablo.
Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias por darme la posibilidad de poder contarles un poco lo que estamos haciendo. Como se darán cuenta, todas las exposiciones que me han precedido han hablado un poco de las vulnerabilidades en todos los sentidos, desde la generacional hasta otras que tienen que ver con la juventud y el no ser escuchados o la incidencia que los jóvenes pueden llegar o no tener a partir de sus proyectos de vida, las mujeres y con todas estas cuestiones que se refieren a la identidad, digamos, que construye la mujer. Y a mí me toca hablar de algo bonito, ¿no? Como verán, me gusta comer, entonces mi exposición tiene que ver con la comida, ¿sí? Yo estoy trabajando en el proyecto 3, pero a la misma vez también he tenido la oportunidad de poder publicar en el libro que está presentando el proyecto 1 en vulnerabilidad social, porque he identificado ciertos elementos en el tema de soberanía alimentaria que al final de cuentas también resultan siendo cuestiones muy vulnerables que afectan precisamente a un derecho fundamental de la vida, que es la alimentación, ¿no? Entonces, yo he tomado 4 palabras claves para poder identificar algunos rasgos sobre el tema de la soberanía alimentaria en la región de Tiraque, que son la producción agrícola, obviamente producción agrícola, el trabajo y la alimentación como tal. El trabajo se refiere a la salud y la seguridad alimentaria y la producción de sentidos que se genera sobre la alimentación y su relación con el trabajo en las familias de Tiraque, ¿no? La mayor parte de las familias de Tiraque, casi el 70%, y ahí me corrigen si me equivoco, o tal vez un poco más, trabajan en el área de lo que es la producción agrícola, ¿no? Pero sin embargo, cuando indagas un poquito más respecto de lo que es uno de los elementos fundamentales de la soberanía alimentaria, que es la seguridad y la salud alimentaria, te puedes ir dando cuenta que pese a que ellos trabajan produciendo alimentos, su alimentación no es buena, ¿no? Tampoco la nuestra, no estoy diciendo que nosotros aquí somos unos capos y sabemos comer bien, nada. O sea, creo que tanto como en el campo como en la ciudad estamos trabajando, tratando de entender primero qué significa alimentarse bien, ¿no? Entonces, como tengo poco tiempo y son varios los datos que hemos logrado sacar a partir de lo que significa la alimentación sana, tanto en los grupos de Tiraque, jóvenes como personas que han producido y también mujeres que son las que se encargan, ojo, de decidir lo que se come en la familia, solo tengo 6 sentidos que he podido, digamos, resumir para explicarles un poco. El primer sentido o significado que hemos trabajado con esta lógica de investigación participativa, pero además diálogo y además intercambio de saberes, es producción alimenticia. Podemos decir que la producción alimenticia, como verán, es parte de la vida cotidiana de la gente que vive en Tiraque, ¿sí? Y ahí nos damos cuenta que, por ejemplo, todo lo que la familia produce, la mayor parte de lo que la familia produce, sean digamos, zanahorias, ella es la principal productora de papa, por cierto, o todo lo que se produce, haba o maíz, todo o la mayor parte está destinado a la comercialización. En muy poca proporción y en casos excepcionales se consume lo que se produce, ¿sí? Pero no es precisamente por el hecho de que ellos no quieran comer lo que producen, ni tampoco porque no les interese, sino que especialmente en el rasgo de los jóvenes, en los grupos juveniles, lo que está sucediendo es que están deseando o están optando por comida procesada. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una introducción del mercado de consumo a las regiones donde se produce alimento, ¿no? Entonces hay un cambio en la perspectiva, digamos, de lo que significa alimentarse bien, ligada a la lógica del consumo alimenticio que tenemos en la ciudad. La accesibilidad a los mercados también en cuanto a producción alimenticia es muy restringida. De hecho, en realidad tienen, creo, 3 o 4 mercados a los que pueden acceder para vender sus productos. Otra vez me corrigen si me equivoco. Unos son cerca, digamos, del municipio, puede ser Colomi, también lo traen aquí a Cercado, y solo tienen una feria que funciona los fines de semana, los viernes, y algunas otras ferias extemporáneas durante el año. Entonces, también tienen otra dificultad cuando hablamos de producción alimenticia, los ranqueros, ¿no? Las personas que son intermediarias y que compran, digamos, al productor directo toda su producción a un precio muy bajo y lastimosamente también tenemos un pequeño vacío ahí que hemos podido identificar. Los que producen en Tiraque difícilmente pueden contabilizar o tener una estructura de gestión lógica de lo que se gana de la producción, ¿no? Entonces ahí quizás la academia también podría ser, digamos, un puntal de lanza para apoyar en el tema de cómo se gestiona esta producción, cuánto se gasta y cuánto se invierte para poder desarrollar, digamos, algún proceso que nos ayude a mejorar la condición de vida de los productores de allá, ¿no? La accesibilidad a los alimentos, como les digo, especialmente por la generación joven, yo sé que me van a linchar por ahí, pero es verdad, está tendiendo al producto procesado. Están dejando de lado mucho de la tradición alimenticia, que es muy nutritiva, que antes se manejaba. Esto yo lo he recibido de parte de las mujeres
líderes de la subcentral Bartolina Sisa, con la que hemos tenido varios intercambios de saberes, hemos cocinado juntos, hemos hecho aptapis, y ahí me han contado que, por ejemplo, los jóvenes están optando más por comida que es procesada, que están dejando de lado. El pan ha sido el sustituto fundamental de lo que antes era el pito de cañagua. Antes se comía pito de cañagua y se tomaba desayuno con eso. Ahora los jóvenes no quieren acercarse mucho a eso. No estoy generalizando, no es la mayoría, pero un buen porcentaje sí lo hace. Y si tú les preguntas de dónde viene esta necesidad o esta tendencia, viene primero de las redes sociales, porque estamos viendo ahí en internet, si ustedes se fijan, cualquier spot o cualquier cosa que sale en el Facebook o en cualquier red, van a mostrarles comida light, ¿no? Lo que nosotros estamos acostumbrados aquí en la ciudad. Y también les van a mostrar otro tipo de elementos que nos hacen pensar que estamos alimentándonos bien cuando estamos dejando la nutrición tradicional, que era muy buena, de lado, ¿no? Y eso está sucediendo en las generaciones futuras, en las que son jóvenes. Los mayores todavía tienden, digamos, a hacer un tipo de alimentación buena, pero al final de cuentas también hay otra cosa. La madre es la que decide lo que se va a comer y el papá es calladito, va a aceptar lo que se decide, lo que se va a comer, y tiene mucho que ver con el ingreso económico. Entonces, si vamos al segundo sentido, nos podemos preguntar ahí, ¿qué es comer bien? Hemos hecho una experiencia interesante con los estudiantes de la universidad. Hemos ido allá y les hemos mostrado videos de un día de la comida de un estudiante. Entonces, todos los estudiantes han filmado qué comen en la mañana y durante todo el día, qué comen al mediodía y después en la noche, y eso les hemos ido a mostrar a las señoras Bartolinas. Cuando ellas han visto eso, evidentemente los comentarios han sido: ucha, con razón estás tan flaquita, no vas a poder ni levantar un palo, ¿no ves? O sea, no puedes hacer nada porque estás muy flaca, no te alimentas bien. Pero cuando hemos ido a la inversa y hemos empezado a preguntar qué es lo que comen ellos, nos hemos dado cuenta de algo muy importante. Comer bien está subordinado al trabajo. En las regiones donde la producción agrícola es la principal fuente de ingresos, el comer bien está subordinado al trabajo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa comer bien para ti? Le preguntamos a una trabajadora del campo. Te va a decir: lo que me da energía para seguir trabajando. El trabajo en Tiraque, la gente es muy trabajadora. Creo yo que nosotros debemos aprender mucho de ellos, ¿sí? El trabajo en Tiraque es una bendición. Siempre hay trabajo y cuando hay trabajo todo está bien. Y ellos trabajan doblemente ahora. ¿Por qué? Porque ahora, con condiciones de cambio climático y la crisis ambiental, que es prácticamente culpa del ser humano también, el esfuerzo del trabajo en el campo se ha duplicado, porque ya no podemos seguir un ciclo agrícola, porque tenemos que estar más al tanto de la producción, porque hay sequías, porque hay un montón de problemas climáticos que arruinan las cosechas y tenemos que estar más tiempo en la cosecha. Y además no es que tengo toda la hectárea así juntita para ir y revisar cada rato y está cerca de mi casa. Las distancias son largas, tenemos que caminar más, y además no es que tienes todo tu terreno en un solo lugar, sino que están por todos lados, entonces tienes que dirigirte a todas partes a la misma vez, y eso implica que estás menos tiempo en tu casa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros no tenemos tiempo, ¿sí?, para pensar en la zona rural tanto como en la ciudad. En la ciudad los horarios están normados, ¿no? Tú tienes que salir de tu trabajo, vas a almuerzo en tu casa al mediodía y después vuelves a tu trabajo y tranquilo. Allá en el campo no. Todo el tiempo de trabajo está superditando lo que significa comer bien. Me voy a apurar porque tengo solo 2 minutos. El sentido de la variedad nutricional también genera a partir de un desconocimiento del valor nutritivo de los alimentos, que yo creo principalmente que es precisamente porque no existe un acceso a las fuentes de información que nos puedan dar eso. Pero ojo, también tenemos que tomar en cuenta que la variedad nutricional va a depender del tipo de esfuerzo que desarrollas. Evidentemente ellos no pueden comer como nosotros, porque nosotros no trabajamos como ellos, ¿verdad? Entonces, esas cosas se tienen que discutir. La alimentación sana es igual a energía para trabajar, es diferente a la necesidad alimenticia como tal, no rebasa la necesidad de sustento, porque definitivamente con lo que se produce tampoco existe una capacidad económica para poder llenar la alacena. El sentido 5, que ya nos deriva al hecho de la justicia alimentaria como un elemento fundamental de los seres humanos, como un derecho humano, está superditada a los intereses financieros, porque definitivamente quienes deciden qué es lo que vas a comer, qué es lo que vas a producir o a qué tipo de elemento vas a tener acceso, es gente que está trabajando en el tema del mercado, más que nada. Y la dependencia del funcionamiento básico a los alimentos fáciles de procesar, porque claro, si no tienes tiempo porque no te vas a sentar al mediodía a comer con tu familia porque estás en la chacra trabajando, tienes que llenar la bolsa en la mañana y el estómago con fideo, arroz, lo que tenga proteína y lo que te mantenga despierto, y unas hojas de coca que te van a mantener durante todo el día trabajando. Entonces se superdita,
¿no? La salud y la seguridad alimentaria están subordinadas a la función del trabajo y lastimosamente el trabajo está subordinado al capital, a la acumulación de capital, y eso es lo que nos genera un consumismo y una búsqueda de unas necesidades que están rompiendo con la lógica de lo que significa alimentarse bien. Por lo tanto, la salud alimentaria está definida por rutinas y tiempos de trabajo. El trabajo define la salud alimentaria y la poca variedad nutricional está supeditada precisamente a la accesibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos mucho por discutir respecto de la alimentación, que nosotros aquí en la ciudad, sabiendo nuestros valores nutricionales, tampoco sea que tenemos la razón de todo, porque tampoco nos estamos alimentando bien, y que de alguna forma la forma de alimentación consumista que estamos llevando a cabo está contaminando la idea en la zona rural y estamos haciendo que se pierdan muchos valores nutricionales tradicionales, muchas formas de alimentación sana tradicionales, por subsumir, por solapar esta idea de la buena alimentación al trabajo, ¿no? Como decía mi abuela, ¿comes para trabajar o trabajas para comer? Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Ivonne Rojas por su exposición e investigación acerca de la alimentación en Tiraque. Ahora invitamos a Antonio Id. Él es comunicador social, docente universitario, tanto como investigador. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir y por invitarme a este evento. Yo he sido parte de un proyecto de investigación aplicada al cambio climático, impulsada por esta universidad, la San Simón, una ONG que trabaja en el tema ambiental en esa comunidad, en Racaypampa, y hemos desarrollado esa investigación desde el año 2017 hasta el 2018. Las áreas en las que hemos trabajado son las percepciones del cambio climático, los medios de comunicación, el consumo mediático de los comunarios en Racaypampa y la organización social, la comunicación en la organización social en esa comunidad. Primero quiero contextualizar un poquito, hablar del lugar. La gente de esa zona son descendientes de etnias chuvis de hace 500 años que fueron trasladados a este sector para que produzcan maíz. Eran unas etnias guerreras para que produzcan alimentos para el imperio del Cusco. Y a través de los sucesos en la historia, después en los siguientes siglos, han ido adaptándose a lo que sucedía. Primero la colonia, luego la república, luego la época del pongueaje, hasta llegar a la revolución del 52, donde ya se separaron de los patrones y los amos. Tienen una tradición sindical muy importante que les ha llevado a tener varios logros y a posicionarse bien dentro del marco institucional del Estado plurinacional en el que ahora nos regimos. La tradición sindical data de bastantes años. Un comunario me contaba, por ejemplo, que antes del 52 los comunarios pasaban 2 días caminando, 2 noches caminando para irse a encontrar con profesores de Aiquile para que les enseñen a escribir y que les enseñen a leer. Eso les ha ayudado a que los dirigentes vayan formando a las siguientes generaciones, las cuales ahora están liderando unos procesos muy importantes y significativos a nivel no solo local, sino global en cuanto a los logros con autonomías indígenas originarias. Ahora, por ejemplo, Misque Racaypampa es un territorio autónomo que se maneja, que tienen sus propias autoridades elegidas por los comunarios y no dependen de la entidad de la que antes dependían, que es el municipio de Misque. Es muy interesante este dato. Yo he estudiado el tema de las percepciones del cambio climático, como estamos en investigación sobre vulnerabilidades. Esta es una de las más importantes. Hemos hecho una recolección de información de cómo están percibiendo la gente adulta y los jóvenes los cambios climáticos que están sucediendo ahora y que han estado sucediendo
durante las pasadas décadas. Los mayores indican, por ejemplo, una de las afirmaciones más fuertes es que el cambio climático es real, que existe, que ellos notan que hace 10, 20, 30 años llovía bastante, había más producción agrícola, incluso estaban más cómodos, o sea, la alimentación incluso era mejor y eso. También ellos en la cultura de la gente de Racaypampa generalmente es una cultura agrocéntrica. La vida del hombre y de la mujer gira en torno al ciclo de la tierra, gira en torno a la temporada de lluvias, a la cosecha, a la vida del campo, al trabajo del campo. Entonces, ahí existen interesantes procesos de comunicación entre el ser humano con el entorno. La naturaleza te muestra indicadores, y lo que comentan los comunarios es que los indicadores que les mostraban antes que iba a haber buena temporada de lluvias, que iba a haber buena cosecha, están siendo alterados, están cambiando. Otra de las afirmaciones en quechua es el tiempo está cansado. Ellos ven que la Pachamama, la Madre Tierra, está transitando un ciclo muy, muy dificultoso, muy, muy complicado, en el cual está lloviendo mucho menos, hay cambios en la intensidad del sol, la tierra está más seca, no brotan rápido las plantas, lo cual también les obliga a tomar medidas. Muchos de ellos migran, muchos de ellos están en los distintos pisos ecológicos, no están solamente Racaypampa. Es una comunidad que tiene distintos pisos ecológicos. Hay lugares que están entre los 1100 y 1300 metros sobre el nivel del mar, hay lugares en los cuales están de más altura, de 2500 sobre el nivel del mar, donde se producen los diferentes alimentos, la papa, el maíz, y hay pampas más altas donde producen papa, haba, arveja, y tiene diferentes cualidades la tierra, y también es apta para el pastoreo. Eso. Hay cambios en la producción agrícola por estos asuntos. También lo que está sucediendo es que hay una transformación de la cultura, hay una transformación con estos cambios del clima, que los indicadores están siendo nuevos, están apareciendo generaciones de jóvenes que interpretan de diferente manera en base a su relación con las redes sociales, en base a su relación con la misma gente que vive allá, que está de alguna manera conectada a la tecnología y a los celulares. Ha llegado el 4G en enero del año 2018, por ejemplo, y ahora los ves a los comunarios con sus celulares de último modelo, los ves en motos, y es una dinámica muy, muy interesante y digna de análisis. Ahora, otro de los puntos es el consumo mediático que existe, del cual le hablaba. Allá, por ejemplo, uno de los medios de comunicación más importantes es la radio comunitaria. Ese medio de comunicación ha fortalecido todos los procesos que ha estado viviendo Racaypampa. La comunidad consta de 43 comunidades separadas que se aglomeran en 5 grandes, que son Salvia, Molinero, Laguna, Racaypampa y Santiago. Esas 5 comunidades aglomeran a las demás 43, y las casas, como decía hace rato Ivonne, distan de 1 kilómetro, 2 kilómetros, son más lejos. En los confines tienes que pasar 2 horas para llegar a la casa de un comunario, y el medio importante que llega es la radio. A través de la radio tienen ellos su propia estación, se comunican a través de la radio, generan procesos muy interesantes de consumo cultural, de noticias, de organización social. Es aporta mucho al desarrollo de la comunidad. Bueno, ahora voy a aprovechar para hablar de la metodología que he aplicado, porque con el proyecto al cual pertenecemos hemos apoyado a la comunidad, hemos llevado estaciones de medición meteorológica que han sido financiadas, obviamente. También la información que yo he obtenido la he recabado gracias a que he ayudado a hacer programas en la radio comunitaria en el aspecto técnico. Hemos hecho una campaña de reforestación muy interesante con varios comunarios, y es una relación de reciprocidad, que nosotros entregábamos un trabajo y recibíamos toda la información. Era una experiencia muy enriquecedora.
Bueno, otro de los puntos es la comunicación política sindical. Hemos notado que las organizaciones sociales, gracias, que las organizaciones sociales allá están manejadas por cabezas, por autoridades, de las cuales no hay los flujos de comunicación que tendría que salir de quienes están más enterados del acontecer político, del acontecer de la gestión pública de la comunidad. No informan mucho al grueso de la comunidad, a la gente que está en sus casas, a nivel que están distantes en sus casas, no saben lo que está sucediendo, no saben cómo se están manejando sus recursos, no saben cómo se está administrando. Muchos, cuando les preguntaba, ¿sabes qué es la autonomía?, muchos no sabían ni qué era la autonomía indígena originaria, pero sí apoyaban su proceso, apoyaban a sus dirigentes. Hay una suerte de relaciones de poder igual, donde la información es muy importante, y también yo he aprovechado para medir desde diferentes puntos de vista el fenómeno, y también he visto, por ejemplo, que uno de los temas es la alimentación. Mucha gente no se alimenta de manera, o sea, se alimenta de esa manera para tener energía, para trabajar, y muchas, o sea, la conversación no andan muy enterados porque están ocupados en otros asuntos, están ocupados en la tierra, están ocupados trabajando, no saben qué está pasando con la comunidad. Y bueno, eso. Otros de los temas es la equidad de género, que la información que hemos recabado es que las mujeres cumplen el rol de buscar la comida, de aportar con el alimento para que la familia funcione, para que trabajen, para que el esposo esté haciendo las labores que le corresponden. Y hay sí la relación de complementariedad entre el hombre y la mujer. Y bueno, eso quiero. Con eso es suficiente, me he puesto un poco nervioso. Gracias. Agradecemos a Antonio Eid por su exposición por su trabajo producido acerca de las actividades del proyecto PIA ACC de la UCB. Ahora invitamos a la estudiante María Daniela Segado Osuna. Ella es investigadora social y tanto como estudiante de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Católica de San Pablo. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, yo lo que estoy presentando en el libro es un artículo metodológico. En este artículo metodológico yo presento la metodología que he aplicado en mi tesis de pregrado, que todavía sigue ya por culminar. Es en realidad es una metodología combinada, combino lo que es etnografía y la investigación-acción con técnicas participativas y dialógicas. La idea es que puedan comprender lo rico que es hacer este tipo de metodología en lo que son las zonas de los valles, como yo lo apliqué en Tiraque. Bueno, para que se entienda un poco mejor, les voy a hablar acerca de una de las técnicas que he utilizado. Primero, se llama Identikit. Esta técnica no es convencional, no es ir y hacer encuestas o ir y tratar de entrevistar, por ejemplo, a jóvenes que cuando no te conocen es muy difícil que se expresen o te digan la verdad o que se suelten sin conocerte antes. Entonces, en realidad esta metodología lleva tiempo, obviamente, pero dice así. Bueno, en la técnica, el joven, por ejemplo, o la persona dibuja a alguien que sea similar a tal, que sea similar a él. Ahí pone sus características, qué cosas le gusta, qué cosa hace, dónde va, etcétera. De modo que la persona no te tiene que decir directamente, yo hago esto, yo hago lo otro, porque a veces es difícil expresarse, sobre todo en temas muy estigmatizados. Por ejemplo, yo lo que estoy viendo son percepciones del consumo de alcohol de los jóvenes y su relación con la construcción de la familia. Entonces, si tú vas y le preguntas cosas acerca de su consumo de alcohol, es un poco complejo que te responda directamente, sobre todo cuando hay problemas fuertes. Entonces, esto va muy bien para eso. Ahí la persona plasma sus características, etcétera. Pero, ¿qué pasa? No se queda aquí. El investigador actúa como un facilitador. Es así que uno va y les dice, ¿y ahora cómo podríamos solucionarlo? ¿Cómo podría solucionarlo Juanita, aquí del Identikit, estos problemas que tiene? ¿O qué podría hacer para hacer algo mejor?
Es ahí que las personas crean ya su espacio de reflexión, proponen sus propias soluciones, sus propias ideas y van construyendo eso en grupos, porque se suele hacer en grupos o por personas, y así se va construyendo algo grupal, vas consiguiendo información de las personas sin que tengas que preguntarles rebuscadamente y se sientan cómodos al hacerlo. Entonces, ahí no solamente estás investigando, sino que estás aportando. Y es ahí que se empieza a generar lo que es la investigación-acción, que es la primera metodología que se está combinando acá. Entonces, uno va y no solo recolecta datos, sino que ayuda al desarrollo de una comunidad, por así decirlo. Posteriormente, ¿qué pasa? Ya tienes los datos, tienes la información, pero ¿por qué dejarlo ahí? ¿Qué pasa si lo que te están diciendo no es 100% verdad, o tienes dudas, o no sabes qué hacer? Es ahí que se utiliza otra, que es la etnografía, y es aquí ya cuando se empieza a combinar. En la etnografía, el investigador va, que es lo que yo he hecho, claro, ingresas a los espacios que está tu público objetivo, convives con ellos, la idea es que seas uno de ellos. Entonces es ahí que aparte de todo lo que te han dicho, tú vas a observar y convives y interactúas, y ahí es cuando ves si es verdad todo lo que te han dicho, y así se contrasta la información y se vuelven datos más profundos. Entonces eso es lo rico de esto, que no solamente te estás yendo a preguntar cosas, y no solamente tú estás yendo a ver, entonces tienes las dos caras de la información. Eso es lo más interesante. Y lo que más, bueno, yo les recomiendo, si es que en algún momento se desea hacer investigación en los valles, todo esto yo lo hice y lo propongo bajo el margen de la teoría fundamentada. Es una teoría de Anselm Strauss, en la que se habla de la flexibilidad que debe haber al realizar una investigación. El investigador, la idea es que vaya sin teorías preconcebidas, sin ideas ya anteriores, sin preconceptos dentro de la cabeza. La idea es ir, y así vas a conseguir información más pura, te enriqueces, conoces cosas nuevas de la información que estás yendo a conocer recién. Es por eso que yo, por ejemplo, en mi investigación no tengo hipótesis ni marco teórico antes de realizar la investigación. Y así vas consiguiendo información más pura mediante todos estos tipos de metodología que se combinan, y tienes información más verídica y menos agresiva también al ir a investigar. Es así que las personas se sienten cómodas, uno llega a conocer más y está más abierto a todo, y realmente es una experiencia muy enriquecedora al realizar este tipo de metodología combinada. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias por su participación a la estudiante María Daniela Segado Zuna. Ahora cederé la palabra al magíster Juan Manuel Navarro, quien es investigador, abogado y docente de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. No se encuentra. Cederemos la palabra entonces a estudiante Rodrigo Rodríguez, el cual es investigador, estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Boliviana San Pablo. Un fuerte aplauso, por favor. Ya, bueno, muy buenas noches. Mi ponencia titula Imaginarios de familia de los jóvenes de la Unidad Educativa Isabel Torrico Arnés de Tiraque. Bueno, algunas breves consideraciones como un preámbulo. Las transformaciones sociales, políticas y culturales más importantes tienen una mayor fuerza o se notan de mayor manera en la familia. Esto lo dice Giddens, ¿no? Y uno de los fenómenos sociales que afecta de gran manera o reconfigura la lógica familiar es la migración, o como también se ha llamado en los últimos años, la movilidad humana. Y ya aterrizando en el contexto local cochabambino, según datos de los tiempos y de UDAPE, Cochabamba es la tercera ciudad con mayor flujo migratorio de Bolivia y una de las ciudades con mayor índice de emigración, ¿no? Entonces ahí radica la problemática de
dentro de esta lógica familiar que se va reconfigurando, cuáles son los sentidos que se construyen sobre la familia en Tiraque a partir de los jóvenes, porque es importante escuchar la voz de los jóvenes, como decía Martín. Y bueno, aquí puse 2 cuadros. El primero es de una reflexión teórica, ¿sí?, del imaginario. Desde las ciencias sociales y humanas se ha discutido mucho sobre el imaginario, hay una disputa y hay construcciones teóricas interesantes, más teóricas que metodológicas, pero hay un punto en común en el que concuerdan muchos autores como Armando Silva, como Castoriadis, como Jorge Belsinki y como Branislav Baxo, desde la sociología, la historia y la psicología. Es que el imaginario, para llegar al imaginario tú tienes que pasar por lo simbólico. En todo simbolismo hay un componente imaginario, eso diría Armando Silva, ¿no? Entonces, la definición que utilizo para ese trabajo del imaginario es que el imaginario es un universo de sentidos y el momento expresivo o el momento comunicativo del imaginario se halla en la representación simbólica. Stuart Hall dice que la representación es la producción del sentido a través del lenguaje, ¿no? Entonces, esas son mis referencias teóricas. Ahora, metodológicamente, para ese trabajo construí una metodología que se llama Hora de Comer en Familia, que la apliqué con estudiantes de tercero de secundaria del Colegio Isabel Torrico Arnés. La metodología consistía en que los chicos, las chicas, a través de un dibujo representasen una hora del día donde coman a partir de 4 preguntas clave, o 5, que era dónde están comiendo, a qué hora, con quiénes y en qué lugar se sientan y cuáles son los temas de conversación, ¿no? Esa fue la metodología, ¿no? La representación simbólica para llegar a ese universo de sentidos. Y bueno, voy a pasar a los resultados, que los tengo más acá, y ahí está el cuadro final de los resultados. Además de esa metodología del dibujo, de la representación de los estudiantes, también se les preguntó a los estudiantes cuáles son las frases que sus padres más les dicen, su papá y su mamá. Y aquí hay algo importante, hay un hallazgo importante que me parece importante decir, que es las frases más repetidas de los estudiantes fue que los padres les decían: tienes que ayudar a los padres, tienes que siempre ayudar a las personas buenas, tienes que ayudar a las personas adultas y tienes que saludar a todos sus mayores. Entonces, estas frases imbrican un sentido de comunidad, ¿sí? Otras frases que los padres le decían a sus hijos eran: no confíes en un extraño, no aceptes cosas que te den personas desconocidas, no tengas novio hasta que seas adulta, no confirmes cosas que no sabes, no vas a entrar a páginas prohibidas, no te subas al auto de un desconocido. Entonces, estas recomendaciones, estas frases de los padres imbrican un sentido de seguridad personal, ¿no? La familia como el garante de la seguridad personal. Y otras frases que los padres le decían a sus hijos era: no tengas hijos todavía, no seas como nosotros, no trabajes en el campo, ve a la universidad y busca trabajo. Entonces, todas estas frases configuran un sentido de proyección futura individual, ¿no? La familia como el promotor de la proyección futura individual. No pude poner los dibujos por motivos de espacio, pero un hallazgo importante fue que en los dibujos que hacían los niños sobre sus padres, el padre era construido como una figura central, casi siempre mirando al frente, con todo el rostro más o menos bien dibujado, y los chicos se dibujaban a sí mismos de espaldas o de costado, más chiquitos, ¿no? Entonces, eso da cuenta de la asociación de los padres, o la proyección de los padres como una figura realmente muy jerárquica y muy importante en la familia, ¿no? Y ya yendo a las conclusiones, ahí ya pongo el siguiente cuadro. Este es el cuadro de la reflexión teórica y es el cuadro ya de los sentidos asociados a la familia. Como lo dije, el imaginario es un universo de sentidos, entonces el sentido central es la familia, y ese sentido central se asocia la comunidad, ¿no? Como les decía, los padres les dicen a sus hijos que cuiden a las personas mayores, que saluden a las personas mayores, ¿no? Un sentido de comunidad. La familia asociada al sentido de productividad. Esto también, hago paréntesis, en los hallazgos, cuando los hijos representaban cuáles son los temas de conversación más frecuentes con los padres, era interesante notar que los temas de conversación se reducían más que nada a la productividad. Productividad en 2 sentidos. Primero,
en el sentido de los padres, porque los padres hablaban de todo lo que han hecho en el trabajo, todo lo que les falta por hacer, lo cansados que están y todo lo que les queda por trabajar. Y productividad desde los estudiantes, porque los estudiantes hablaban de todas las tareas que tienen, las que no tienen, las que les falta por hacer. Entonces, la conversación en general está muy ligada a la productividad de padres e hijos, ¿no? Entonces, por eso la familia asociada a la productividad, la familia asociada a la proyección individual, ¿no? Cuando los padres les dicen a sus hijos tienen que salir de Tiraque, no sean como nosotros, tienen que salir del campo, y la familia asociada al trabajo, la familia asociada a la realización personal y la familia relacionada a un sentido de prohibición, ¿no? No hagas esto, en un sentido negativo, ¿no? Entonces, ese es un esbozo breve del imaginario de familia que tienen estos jóvenes de Tiraque. Muchas gracias. Muchas gracias al estudiante Rodrigo Rodríguez por su participación en este seminario. Para culminar este seminario, quisiera dar una ronda de 5 minutos de preguntas del público para todos nuestros expositores. Si alguna persona quisiera hacer alguna pregunta, se le facilitará el micrófono. Por favor, que levante la mano. Bueno, para culminar entonces con el seminario, le cederé la palabra al licenciado Marcelo Guardia para dar unas palabras de agradecimiento tanto como al público como a los expositores. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Quiero reiterar mi especial agradecimiento a los amigos de Tiraque que nos han visitado, a los representantes de Cumuju, a Radi, con quien hemos coordinado ya varias actividades y tenemos el plan de seguir trabajando con ellos. También quiero agradecer a los docentes, estudiantes, a los visitantes de otras universidades. Este es un proyecto abierto, hay la posibilidad de que quienes están interesados en hacer tesis, en hacer investigaciones en este proyecto, puedan aproximarse y recibirán el apoyo logístico de esta institución para desarrollar sus actividades. Nuevamente a todos les deseo mil felicidades, especialmente también a los expositores que han desarrollado interesantes trabajos que con seguridad van a contribuir al desarrollo de las comunidades con las cuales estamos trabajando y con el desarrollo del país. Muchísimas gracias. Los invito a pasar a servirse un refrigerio a la sala que está al lado. Otra cosita, les vamos a avisarles a través de sus direcciones a partir de cuándo van a poder recoger tanto su certificado de asistencia como su libro. Gracias. Muchas gracias al público presente y tanto como a los expositores por la participación de este seminario acerca de la vulnerabilidad social. Damos por culminado el seminario. Muchas gracias.